Miguel conectado. Agradecemos nuevamente a nuestro hermano Miguel por estar con nosotros todos estos viernes, por cierto presentar la palabra del Señor. Y vamos ya en el tema 5, cómo ha pasado los viernes, cómo hemos avanzado hacia la temática, el Señor nos ha bendecido. Tema 5 que lleva por título La resurrección y el cielo. Recuerden, hermanos, que a medida del tema usted agarre una libreta y con su teléfono anote las preguntas para que, cierto, pueda hacerlas al final del tema, lo que no vaya entendiendo. El hermano, cierto, Miguel va haciendo las pausas necesarias y correspondientes para que, si hay alguna duda, puedan ser resueltas lo antes posible y así podamos entender el mensaje. Así que, sin más, hermano Miguel. El micrófono es tuyo. Está listo. Muy bien, muchas gracias Camila. ¿Cómo están hermanos? Un gusto saludarles, hermana Yael, hermana María Inés y a cada uno de los hermanos que están detrás de sus respectivas pantallas. Es una alegría poder compartir con ustedes y espero que también esté siendo de bendición. Quiero mencionarles que en esta oportunidad voy a solicitarles que puedan tener su Biblia cerca de ustedes, aquellos que puedan, ¿cierto? En esta oportunidad no vamos a proyectar el PowerPoint, sí lo vamos a enviar dentro de la semana como lo hemos hecho anteriormente, ¿ya? Así que va a ser necesario que me acompañen con sus Biblias porque vamos a leer algunos textos para que puedan, ¿cierto?, ir acompañándome en la lectura. Muy bien, el tema de hoy es el tema número 5 y tiene que ver con la resurrección, ¿cierto? Y el cielo. Pero como lo hemos hecho anteriormente, yo quisiera repasar de manera muy breve lo que hemos visto en los temas anteriores. Queremos recordar lo que vimos en la lección número 1, ¿ya? Uno de los conceptos que se tiene con respecto al alma es que las personas poseen un alma o un espíritu que sale del cuerpo en el momento de la muerte. Esta alma es inmaterial y posee conciencia. Y nosotros vimos en el tema número 1 que la palabra alma en la Biblia se traduce como ser, persona, deseo, ánimo y vida. Y nosotros vamos a notar dentro de dentro de estas palabras, la traducción de alma como ser y persona, ya nosotros vamos a entenderla como un término que está relacionado con el cuerpo. Es decir, el alma, en este caso, está en conjunto con el cuerpo. Mientras que los términos para alma, deseo y ánimo son términos que tienen relación con el interior de la persona. Mientras que el término vida, que se le aplica a alma, es un término que es tanto interno de la persona que respira, como también un término externo de la persona cuando ya no respira. Es decir, el alma como vida es algo interno de la persona cuando está respirando y es algo que le es quitado a la persona cuando deja de respirar. Por lo tanto, los textos donde se menciona al alma salir del cuerpo, nosotros debemos entenderlo como la vida. Vimos también que la palabra espíritu se traduce como aire, viento, demonio, Espíritu Santo y también aliento. Ahora vamos a notar que estos términos también los podemos agrupar. Por ejemplo, la palabra espíritu se usa para denotar los elementos que no forman parte de la persona, como el aire y el viento, pero también se utiliza para hacer referencia a seres celestiales, ¿ya? Como por ejemplo los ángeles al Espíritu Santo. Y también el término espíritu hace referencia al aliento, que es un elemento que en la Biblia puede estar dentro del hombre, como también puede salir del hombre. ¿Ya? Nosotros vimos textos, ¿cierto?, donde dice que el
el hálito o el espíritu, ¿cierto? Vuelve a Dios. Muy bien. Notamos también que en ciertos contextos la palabra espíritu significa voluntad, ánimo, sentimientos y carácter, que son facultades internas de la persona mientras está viva, ¿ya? Ahora, nosotros vimos también en la lección número 2 con respecto a la inconsciencia de los muertos. ¿Y qué fue lo que aclaramos? Recuerden que una de las ideas es que hay conciencia después de la muerte. Y en la lección número 2 nosotros notamos que solo el ser, es decir, el polvo más el aliento, poseen conciencia. Separados no hay memoria, ¿ya? En la lección número 3 nosotros aclaramos la falsa idea de que en la muerte el alma o el espíritu consciente de las personas va al Hades, a un lugar de tormento o al cielo. Y nosotros vimos a través de la escritura que el Hades, el Seol y el sepulcro son términos que se utilizan para designar la morada de los muertos como un lugar común. Es decir, el Hades no es un lugar de tormento según la Biblia, salvo un solo texto que menciona al Hades como un lugar de tormento, que es la parábola del rico y Lázaro, que nosotros lo aclaramos ese día. Ahora, nosotros notamos que el término sepulcros y Hades hace referencia al mismo lugar, que es un lugar común, salvo que en algunos casos el término sepulcro es usado para designar una morada personalizada de los muertos, es decir, un lugar personal, preparado según la necesidad de una persona. Es por eso, cierto, que nosotros vimos en la Biblia que em, Abraham, ¿cierto? Compró un sepulcro, en algunos casos se cavaba en una cueva un sepulcro para ciertas personas, ¿ya? Según la necesidad de la persona. Vimos en el tema número 4 y aclaramos la falsa idea de que las almas o los espíritus de los injustos están siendo quemadas en el infierno eternamente en el centro de la tierra o bajo la tierra, que es la creencia popular. Y nosotros notamos con el resto de las escrituras que tanto el infierno como el lago de fuego hacen referencia al mismo lugar. ¿Qué lugar? Es el lugar donde Dios pagará con la muerte eterna después de la segunda resurrección sobre la tierra a los injustos, donde la tierra, sus elementos, los demonios, Satanás y los injustos que están sobre la tierra resucitados serán quemados con fuego, el cual los consumirá. ¿Ya? Eso lo vimos en la lección número 4. Y ahora nos corresponde ver la lección número 5 y vamos a aclarar el siguiente concepto. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que las almas de los justos ascienden al cielo en el momento de la muerte para gozar de la compañía de Jesús. De hecho, hay muchas películas en el cine, ¿cierto? Y películas cristianas donde se da a entender esta idea. ¿Ya? De hecho, hay muchas personas que dicen que han ido al cielo y han visto a tal y tal persona, o que han ido al infierno y han visto a tal y tal persona. Pues bien, hay algunos textos que parecieran apoyar esta idea de que las almas de los justos ascienden al cielo en el momento de la muerte. Y vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, el libro de Filipenses, el capítulo 1, versículos 23 y 24, el apóstol menciona el deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario. Entonces, cuando las personas leen este texto, encuentran que hay un contraste entre una vida en la carne y una vida no en la carne,
en la presencia de Cristo. Cuando usted lee el versículo 23 y 24, pareciera que sonara así: partir y estar con Cristo, pero quedar en la carne es más necesario. Luego lo vamos a aclarar. Otro texto, el de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 8, pareciera también mostrar esta opción. El apóstol dice que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y él dice que quisiera más estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Este texto pareciera mostrar que el apóstol Pablo era consciente de la idea de abandonar el cuerpo, dejar el cuerpo para estar en la presencia del Señor sin el cuerpo. ¿Ya? Cuando usted lee estos textos pareciera decir esta idea y luego los vamos a aclarar. De hecho, hay otros textos que parecieran también confirmar el hecho de que las almas de los justos en la muerte ascienden al cielo. Por ejemplo, el famoso texto de la experiencia del ladrón en la cruz, en Lucas 23:43, donde se registran las palabras de Cristo diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Pues bien, y otro texto que también pareciera apoyar esta idea de la existencia de almas inmateriales en el cielo es el texto de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, donde dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Son textos, ¿cierto?, que eh, seguramente algunos de ustedes conocen. Y por mencionar un texto más que también lo vamos a aclarar, el texto de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, donde hace mención a que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, muchas personas tomando este texto asumen que al referirse que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, es una referencia de que en la segunda venida Cristo vendrá con las almas de los justos para que estas almas inmateriales puedan unirse a los cuerpos resucitados, a los cuerpos, cierto, transformados e incorruptibles, para entonces volver con el cuerpo ya restaurado a vivir una vida corpórea. ¿Ya? Esta es la idea del texto de 1 Tesalonicenses 4:14. Pues bien, teniendo esto en mente, vamos a comenzar entonces con lo que dice la Biblia en cuanto a estas ideas. ¿Cuál es la primera idea que queremos aclarar? La primera es con respecto a la inmortalidad del alma. Porque se dice que las almas de los justos, almas inmortales, almas que no dejan de ser en la muerte, almas inmateriales que siguen conscientes, son las que salen del cuerpo y ascienden al cielo. Por eso vamos a aclarar esta idea. Inmortalidad del alma. Pues bien, lo primero es que, y ya hemos visto anteriormente, la Biblia dice que el cuerpo y el alma van al sepulcro o al Seol. Lo vimos, ¿cierto?, en la lección número 4. Vimos que el aliento o espíritu, como también, ¿cierto?, eh, se traduce, vuelve a Dios. Por lo tanto, ninguna de las dos partes que componen al ser humano permanece consciente. El cuerpo vuelve al polvo y el aliento y el espíritu vuelve a Dios. Notamos también que cuando la Biblia utiliza el término alma en el Seol, explicamos que se debe traducir como vida en el Seol. ¿Y qué significa esto? Es una forma de expresar que no hay existencia. Cuando el cuerpo está en el sepulcro, cuando el alma está en el sepulcro, significa entonces que no hay existencia, no hay vida. Cuando el cuerpo sale del sepulcro o cuando el alma sale del sepulcro, entonces es sinónimo de existencia, de resurrección, de vivificación.
¿Ya? Eso lo vimos también en la lección número 4. Por lo tanto, ambas partes, las partes que componen al hombre, no poseen conciencias separadas la una de la otra, lo vimos en la lección número 2, ¿cierto? Solamente se desarrolla la conciencia o la memoria cuando el polvo está unido al aliento. Pero cuando estos se separan y cada uno vuelve a su lugar, desaparece la conciencia, es decir, no hay conciencia, no hay memoria. ¿Ya? No hay pensamientos. No se pueden desarrollar entonces las facultades internas del hombre y tampoco pueden desarrollarse las facultades externas del hombre, las facultades del cuerpo, cuando el hombre muere, cuando el polvo con el aliento se separan. Por lo tanto, no existe en la Biblia tal idea de un alma inmortal. Ahora, solo Dios es inmortal. Y yo quiero que me acompañen a leer el, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 15 y 16. ¿Ya? Acompáñenme a leer Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 15 y 16. Y vamos a notar que solamente Dios es inmortal. Primera de Timoteo, capítulo 15, versículo 6 al 16. Primero Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16. Dice así, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por lo tanto, solo Dios es inmortal. El hombre no es inmortal, el hombre no posee la característica de la inmortalidad y ninguna de sus partes es inmortal. Ni el cuerpo hecho de polvo es inmortal, ni el aliento o el espíritu del hombre es inmortal. ¿Ya? Ahora, junto con esto, la inmortalidad es un don de Dios dado al ser humano por medio de Jesús. Hay varios textos que confirman esta idea. San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 11:25 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y un texto más quisiera mencionar para reforzar esta idea de que la inmortalidad es un don de Dios dado al ser humano por medio de nuestro Señor Jesucristo, es el texto de Romanos 6:23. Dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, lo voy a leer de mi Biblia, dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hermanos, hasta aquí, la idea de la inmortalidad del alma no es bíblica, ya que el hombre, ninguna de sus partes, componentes, es inmortal. No sigue existiendo después de la muerte, ya que se separan y vuelven de donde vinieron. Solo Dios es inmortal y el hombre puede llegar a ser inmortal por medio de Jesucristo, quien nos fue dado como una dádiva. Ahora, un tercer punto más es que las personas recibirán la inmortalidad en la segunda venida de Jesús. ¿Ya? Ahora, vamos a leer algunos textos que confirman esta idea para dejar en claro de que no existe tal idea de la inmortalidad del alma. Eso significa que
es imposible que en el momento de la muerte las almas de los justos puedan seguir existiendo en la presencia del Señor. ¿Ya? Muy bien, ¿cuándo reciben inmortalidad las personas? En la segunda venida de Jesús. Quiero compartir con ustedes algunos textos. Mateo capítulo 25, la parábola de las ovejas y los cabritos. En el versículo 31 nos menciona el momento en que se realizará esta obra. Dice el versículo 31 en Mateo 25: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Ya? Ya nos está ubicando entonces en el tiempo. ¿Cuándo? Cristo venga por segunda vez. Dice el versículo 34 que dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros. Y en el versículo 46 nos dice que estos, los benditos del Padre, irán a la vida eterna. ¿Ya? Por lo tanto, cuando reciben las personas, los justos, los que han creído en Cristo, la inmortalidad, es en la segunda venida de Cristo. ¿Ya? San Juan capítulo 5 28 y 29. Quiero invitarlos a leer San Juan 5 28 y 29. Y vamos a notar que la inmortalidad se recibe en la segunda venida de Cristo en la resurrección. Miren qué interesante, porque la inmortalidad la obtendrá el hombre en el cuerpo, es decir, las personas justas, creyentes, que han amado a Cristo y han ofrecido sus vidas por ser leal a Cristo, ellos resucitarán para heredar un cuerpo inmortal. Es decir, no existe la idea de un alma inmortal como una entidad que está dentro del hombre, sino que la Biblia confirma la idea de un cuerpo, un ser, una persona inmortal. ¿Ya? San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, dice así, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y ya vimos en la Biblia que es una vida eterna. ¿Ya? Una vida que no está sujeta a la muerte. De hecho, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, nos dice que los que forman parte de la primera resurrección, ¿cierto? La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Muy bien, y un texto más, quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 51 al 53. Primera de Corintios 15, 51 al 53 para reforzar esta idea. Dice así el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, los que están vivos, con un cuerpo mortal aún, cuando Cristo venga, dice que serán transformados. Dice el versículo 53 ahora, hablando del cuerpo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Miren qué interesante. Es decir, con estos textos que hemos leído, nosotros podemos decir entonces que la
esperanza de la inmortalidad es un don de Dios por medio de Jesucristo. La inmortalidad le será dada a las personas en la segunda venida de Cristo, en la resurrección. Los creyentes se despojan de su cuerpo mortal, corrupto, y son vestidos, miren qué interesante como dice el libro de Corintios, son vestidos ahora de un cuerpo inmortal no sujeto a la muerte. Un cuerpo material sin las imperfecciones del pecado. Así como Cristo resucitó con un cuerpo material glorificado, nosotros también seremos resucitados. De hecho, el texto de Filipenses, quiero que me acompañen por favor al texto de Filipenses capítulo 3 y versículo 21, nos confirma esta idea. Filipenses 3:21. Miren cómo dice la Biblia. Filipenses 3:21. Dice, vamos a leer el versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, en esta primera parte concluimos lo siguiente. El hombre no posee inmortalidad. En ninguna manera podemos creer en la idea de que el hombre o una parte del hombre sea inmortal. Solo Dios es inmortal. La inmortalidad la recibirán las personas, los creyentes, en la segunda venida de Cristo al momento de su resurrección. Y es una inmortalidad que afecta al ser completo. Es decir, seremos inmortales en un cuerpo material. No existe la idea de inmortalidad con un cuerpo inmaterial. ¿Ya? En la Biblia siempre se menciona de la inmortalidad con un cuerpo material no sujeto a la muerte. Muy bien, hasta aquí. Vamos a hacer una pausa y yo quisiera entonces permitirles a ustedes, si tienen alguna pregunta o quisieran que repitiéramos alguna idea que hemos visto hasta este momento. ¿Se ha comprendido bien hasta aquí? Muy bien, yo quiero invitarlos a que, cierto, bueno, el PowerPoint lo voy a compartir después la semana, ¿ya? Que ustedes tomando esto que hemos aprendido como base, sigan indagando en las escrituras. Hay muchos más versículos que confirman estas ideas y lo importante es que ustedes, cierto, puedan seguir profundizando en esto. ¿Ya? Esta, estos estudios que se han llevado a cabo últimamente son para presentarles a ustedes la idea base y para mostrarles también cómo el resto de las escrituras confirma esto que estamos mencionando. Ahora, vamos con la segunda idea. Estar en la presencia del Señor. Y esto es importante, hermano, porque se piensa que las almas inmortales, inmateriales, conscientes de los justos, van a la presencia del Señor en el momento de la muerte. Entonces queremos ver ahora qué dice la Biblia con respecto a la idea de estar en la presencia del Señor. Y yo quiero que me acompañen a leer un texto de Segunda de Corintios, capítulo 12 y el versículo 2, porque vamos a ver que el apóstol menciona que hay dos formas de estar en la presencia del Señor. Vamos a ver cuáles son esas dos formas. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 2.
¿Cuáles son estas dos formas en las que la persona puede estar en la presencia del Señor? Miren cómo dice 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren qué interesante este texto, porque aquí el apóstol nos dice que podemos estar en la presencia del Señor en el cuerpo o fuera del cuerpo. Ahora, quiero aclarar dos cosas. ¿Qué significa el tercer cielo? Pues bien, el tercer cielo es la morada de Dios, donde se encuentra nuestro Padre. El primer cielo, lo menciona el libro de Génesis, es donde vuelan las aves. El segundo cielo, también lo menciona el libro de Génesis, es donde están los planetas, las estrellas, el sol, el universo. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Ahora, Pablo nos dice que un hombre puede ser llevado a la presencia de Dios en el cuerpo o fuera del cuerpo, o sin él. Miren qué interesante el texto. Pues queremos ver esto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede una persona en el cuerpo estar en la presencia de Dios y cómo puede una persona fuera del cuerpo, sin el cuerpo, estar en la presencia de Dios? ¿Será que este texto apoya la idea de que un alma inmortal, inmaterial y consciente puede estar en la presencia de Dios? Vamos a notar que no. Primero, vamos a ir a algunos textos que nos muestran que podemos estar en la presencia del Señor en el cuerpo, ¿ya? Ahora, yo quiero subdividir esta parte. Primero, quiero mencionar ejemplos de personas que en el cuerpo están en la presencia del Señor antes de la segunda venida. Porque uno podría decir, hermano Miguel, leímos hace poco que durante la segunda venida, en la resurrección, vamos a estar en la presencia del Señor en el cuerpo glorificado. Lo vimos recién. Pero vamos a notar que hay personajes en la Biblia que fueron a la presencia del Señor en el cuerpo antes de la segunda venida de Cristo. Tenemos, por ejemplo, a Elías y a Enoc. Ahora, hay personas que fueron a la presencia del Señor antes de la segunda venida, pero resucitados. Es decir, personas que resucitaron antes de la segunda venida de Cristo y que están en la presencia del Señor en el cuerpo. ¿Qué personas son estas? Tenemos a Moisés, que el libro de Judas menciona que el arcángel Miguel luchaba con el diablo, ¿cierto? Por el cuerpo de Moisés, y luego vemos a Moisés que aparece con Elías en el monte de transfiguración. Y tenemos también a aquellos que resucitaron en el día en que Cristo murió y que ascendieron al cielo con Cristo cuando Él resucitó. Ahí tenemos ejemplos de personas que están en la presencia del Señor, ¿cierto? Que fueron al cielo en el cuerpo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué podemos decir ahora con respecto a durante la segunda venida de Cristo? El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 en adelante, nos menciona que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivimos seremos transformados y ascenderán juntamente con los justos resucitados para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, hemos notado que podemos entrar y estar y llegar al cielo en el cuerpo glorificado, ¿cierto? Transformado,
no sujeto a la muerte, y vimos a personas que lo hicieron antes de la segunda venida, tanto personas vivas como personas que resucitaron, y personas durante la segunda venida, tantos vivos como aquellos que resucitan. Por eso Pablo en 2 Corintios 12, 2 dice que conoce a un hombre en Jesús que fue llevado en el cuerpo a arrebatar al tercer cielo. Pero ¿qué podemos decir de aquellos que son fuera del cuerpo? Pues bien, pregunta, no es necesario que me conteste. ¿Puede una persona, estando en un determinado lugar, ser llevado a otro lugar sin mover su cuerpo? ¿Puede una persona, voy a dar un ejemplo, puede una persona estando en su cama o estando cerca de un río, ser llevado a otro lugar, a un monte, por ejemplo, sin mover su cuerpo? ¿Puede una persona fuera del cuerpo ser trasladada a otro lugar? La Biblia nos dice que sí. Y queremos ver cómo es posible esto. Vamos a leer algunos textos. Vamos, por ejemplo, a em, leer el libro de Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel, el capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 nos va a mencionar que el profeta fue llevado fuera del cuerpo sin la necesidad de moverse él de donde estaba, fue llevado. Y vamos a ver cómo Ezequiel nos va a explicar en qué circunstancias fue llevado fuera del cuerpo. Ezequiel capítulo 8 y el versículo 1 al 3. Ezequiel 8 del 1 al 3. Miren cómo dice. Ezequiel capítulo 8 versículos 1 al 3. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. Pregunta, ¿cómo puede una persona ser movida de un lugar a otro fuera del cuerpo? Por medio de visiones. En visión. En visión puedo yo ser arrebatado al tercer cielo. En visión puedo yo ser o puedo encontrarme en otro lugar diferente a donde está mi cuerpo. ¿Se entiende? Miren, vamos a leer otros textos más. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 40 y el versículo 2. Ezequiel 40. Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40 y vamos a leer el versículo 2. Miren cómo dice. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad
hacia la parte sur. ¿Cómo entonces pudo Ezequiel, fuera del cuerpo, encontrarse en otro lugar? A través de visión. Vamos a leer Apocalipsis. Miren, vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 9. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 9. Miren cómo dice la Biblia. Estamos viendo ejemplos de personas que fueron llevadas a otros lugares fuera del cuerpo en visión. ¿Ya? Apocalipsis 1:9. Miren cómo dice. Vamos a leer desde el versículo 9 al 13. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Dónde estaba Juan con su cuerpo? En Patmos. Miren cómo sigue diciendo el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, ¿qué es lo que ve Juan? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Consulta, ¿qué se le permite ver a Juan estando él con su cuerpo en la isla de Patmos? Se le permite ver a Cristo en el lugar santo. Un texto más. Miren cómo dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 4 y versículos 1 y 2. Apocalipsis 4, 1 y 2. Dice así. Después de las visiones que él había tenido con respecto a los 7 candeleros, ¿cierto? Y el mensaje de las 7 iglesias. Miren cómo dice Juan en el capítulo 4. Recuerden que todavía está en la isla de Patmos. Dice así, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Pregunta, ¿dónde estaba el cuerpo de Juan? En la isla de Patmos. ¿Y dónde se encontraba Juan en visión? En el cielo contemplando el trono. Por lo tanto, cuando 2 Corintios 12:2 nos menciona de que el apóstol conoce a un hombre hace 14 años en Cristo Jesús, que en el cuerpo o fuera del cuerpo fue arrebatado hasta el tercer cielo, el término fuera del cuerpo es posible por medio de una visión. En ninguna manera en la Biblia ustedes van a encontrar la idea de que del hombre se desprende su alma inmaterial para ser trasladada a otro lugar. Porque entendemos en la Biblia que el término alma, cuando hace referencia a ser quitada del cuerpo, es sinónimo de vida, porque la vida, que se traduce como alma, es lo que puede ser quitado o retirado del cuerpo, según la Biblia. ¿Ya? Cuando al hombre le quitan la vida o le exigen su vida, el hombre muere, ya no es consciente y por lo tanto no puede desarrollar ningún tipo de actividad mental. Muy bien, hasta aquí.
¿Se ha comprendido la idea de ser arrebatado al tercer cielo o ser llevado a otro lugar fuera del cuerpo? ¿Hay alguna pregunta? O hermana, quisiera, por favor, hermana, adelante. Adelante, haga la pregunta nomás si es que usted quiere, hermana Yael. O si prefiere, puede escribirla. Si prefiere, puede escribirla, ¿cierto? Ahí con calmita y la podemos ver. O si prefiere, ¿cierto? Se lo puede mencionar a Camila en el chat y luego Camila, después de que terminemos la presentación, podría hacer mención a la pregunta. Así que, hermana Eh, Yael, sí, buenas desplaza noches, la hora. buenas noches, buenas noches, hermano. Mencionando sobre esta parte, sobre el tema de arrebatar fuera del cuerpo, eh, mm, sí, se entiende que esto solamente ocurre en una visión. ¿Ya? Dios nos muestra en visión un lugar como en el caso de Juan, que está en la isla de Palma, pero nos muestra el cielo en este santuario, ¿verdad? Pero, ¿cómo explicar eso de que está fuera del cuerpo? ¿No será que digamos que se supone que él está en la isla de Palma, ya? Sin embargo, cuando está en visión, está en una visión, o sea, imagina que ya, de cuenta que se puede comprender, es que él está en una visión, digamos, Dios le está mostrando una parte del santuario. Y está mostrando, como dice el texto, por ejemplo, los candeleros, el candelero de los 107 candeleros. Entonces, es una visión que se está mostrando. Entonces, ¿dónde se puede encontrar la base que él está fuera del cuerpo? Porque se supone que él en vida está unido entre el cuerpo y el aire de vida. Entonces, estar fuera del cuerpo da la impresión de que realmente estuviera el alma saliéndose del cuerpo y viendo la visión. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Gracias. Bueno, cuando hace referencia a fuera del cuerpo, ¿ya? No es que se desprenda algo del cuerpo de la persona, ¿ya? No es esa la idea, sino que simplemente el cuerpo material no está en ese lugar. Podríamos decir, sin el cuerpo. Conozco a un hombre que hace 14 años, ¿cierto? Fue en el cuerpo o sin el cuerpo, fue arrebatado al tercer cielo. Es decir, la frase fuera del cuerpo es para demostrar de que el cuerpo de la persona material no ha sido trasladado hacia ese lugar, ¿ya? Por eso dice fuera del cuerpo, porque no está presente en cuerpo, sino que está presente en visión. Por eso es fuera del cuerpo, ¿ya? No es que se desprenda algo de la persona, no, porque nosotros vimos anteriormente que lo que se desprende de la persona, el aliento, ¿cierto? O la vida que es quitada, no siguen existiendo, no tienen conciencia, no hay memoria. Por lo tanto, no existe nada inmortal que se desprenda de la persona. Cuando hace referencia a fuera del cuerpo, es simplemente para manifestar que la persona se encuentra en ese lugar en visión, no con él. ¿Ya? Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a explicar, teniendo esto en mente, vamos a ir a algunos textos que parecieran ser difíciles de entender, porque son textos que nos hacen creer que de alguna manera hay algo en el hombre que se desprende de él y sigue vivo. Esa es la idea, de que el alma o el espíritu se desprenden del hombre, de los justos, para ir al cielo. Ahora, vamos a leer el primer texto de Lucas, capítulo 23 y 43. Yo quiero que me acompañen a leer este texto conmigo, Lucas 23, 43. Y de este texto se concluye de que
aquellos que han aceptado a Cristo Jesús pueden, después de la muerte, de manera inmediata, encontrarse en la presencia del Señor. Lucas 23:43. Ahora, nosotros vimos que la única forma de estar en la presencia del Señor es con el cuerpo o en visión sin el cuerpo. ¿Ya? Esas son las únicas dos formas que la Biblia presenta. Por lo tanto, ¿qué significa las palabras de Cristo cuando le dijo al ladrón en el versículo 43? Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué es el paraíso? ¿Dónde se encuentra el paraíso? El mismo texto de Corintios capítulo 12, versículo 2, nos decía que el paraíso está en el tercer cielo. De hecho, permítanme volver a leer el libro de Segunda de Corintios capítulo 12 para notar esta idea. Segunda de Corintios 12:2 nos dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y miren cómo repite esta misma idea en los versículos 3 y 4. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Ya? Por lo tanto, el tercer cielo y el paraíso, según este texto, representan al mismo lugar. Por lo tanto, cuando Cristo le dice al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, muchos creen entonces que el ladrón, el mismo día que Cristo murió, ambos fueron a la presencia de Dios, al tercer cielo, al paraíso. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, que esto es una imposibilidad por todo lo que hemos visto anteriormente. Primero, porque no hay nada inmortal en el hombre que al momento de la muerte se desprenda del hombre y siga teniendo conciencia. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Segundo, porque en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 17, Jesús le dice a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Por lo tanto, Cristo no ascendió al tercer cielo, al paraíso, ese mismo día. Lo hizo al tercer día. Otro texto que nos sirve mucho también y que nos da a entender de que posiblemente el ladrón no murió ese día. Es el texto de San Juan capítulo 19 y yo los quiero invitar a leer San Juan capítulo 19 y versículo 31 en adelante. ¿Ya? Es un texto que nos deja entrever, puede existir la posibilidad de que el ladrón no haya muerto ese día. San Juan 19, 31 al 33. Miren cómo dice. San Juan 19, del 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pregunta, ¿al que estaba muerto le quebraron las piernas? No, porque estaba muerto. Pero sí le quebraron las piernas a los otros dos ladrones. ¿Por qué? Nos permite entender este texto que estaban vivos. Porque si hubiesen estado muertos, no le habrían quebrado las piernas como lo hicieron con Cristo. ¿Ya? Ahora, dado esta evidencia,
¿cómo nosotros podemos entender entonces este texto? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues bien, la respuesta es que la Reina Valera del 60, así como muchas otras Biblias, traducen mal este texto. Hay algunas Biblias, como la Reina Valera del 2000 y la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, que lo mencionan de esta forma. Y es como nosotros creemos que deberíamos leerlo. Dice la Reina Valera, versión 2000, Lucas 23:43. Entonces le dijo Jesús, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, cuando Cristo le dice al ladrón que estará en el paraíso, Cristo le menciona que a futuro estará en el paraíso. Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que esa debe ser la forma de traducir el texto? Por la evidencia que hemos visto en los demás evangelios. Ahora, ustedes me pueden decir, hermano Miguel, ¿será que esto ocurre aquí solamente? Miren, quiero darle otros ejemplos, un ejemplo más de cómo podemos nosotros encontrar errores de traducción en la Biblia. Ahora, estos errores, con un estudio, pueden ser encontrados y pueden ser aclarados, ¿ya? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y el versículo 9 y 10, pareciera dar a entender de que los 24 ancianos son personas que fueron redimidas de la tierra. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Miren cómo dice. Miren cómo dice hablando de los 24 ancianos. Esto es un ejemplo de error de traducción. Dice, y cantaban, hablando de los 24 ancianos, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, con este texto se afirma la idea de que los 24 ancianos son personas que fueron redimidas de la tierra. ¿Ya? Ahora, miren qué interesante. ¿Y por qué yo me atrevo a decir que es un error de traducción? Primero, quiero compartir con ustedes lo que dicen otras Biblias, como por ejemplo la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional traducen el versículo 9 de esta manera. Dice, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, nación, lengua y pueblo. Y el versículo 10 dice, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Estas Biblias, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, traducen el texto de tal manera que dan a entender de que los 24 ancianos no son los que fueron redimidos con sangre, sino que son las personas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la traducción correcta? Pues bien, vamos a leer el contexto. Leamos el versículo 8. Miren el versículo 8. Versículo 8. Esto es solamente un ejemplo, otro ejemplo de error de traducción. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ojo, se mencionan 2 grupos de seres, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos,
se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, que son las oraciones de los santos. Y mira cómo dice el versículo 9. Y cantaban. ¿Quiénes son los que cantaban? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Ahora miren cómo dice. Y cantaban estos dos grupos un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Pregunta, ¿es bíblica la idea de que el Señor Jesucristo murió por los cuatro seres vivientes? No, no. Por lo tanto, según el contexto, nos dice que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos son los que cantan. Y de ninguna manera podemos entender de que los cuatro seres vivientes hayan sido redimidos con la sangre de Cristo. Es por eso que nosotros entendemos este texto y lo interpretamos como lo traduce la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, donde dice que con tu sangre has comprado gente para Dios de toda tribulación y lengua, y los has hecho. Es decir, no incluye a los 24 ancianos ni a los cuatro seres vivientes, sino que a las personas a las cuales compró con su sangre. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo les traía este texto? Es para mostrarles de que la idea de que las palabras de Cristo han sido mal traducidas es fiable, es fiable, ¿ya? Ahora, otro texto que vamos a aclarar es el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14. Vamos a leer Primera Tesalonicenses 4:14. Miren cómo dice Primera Tesalonicenses 4:14. Dice así. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este texto se usa para decir de que cuando Cristo venga, traerá Jesús con él a los que durmieron. Entonces muchas personas se preguntan, ¿cómo puede Jesús traer con su segunda venida a los que durmieron? Lo resuelven con la idea de que el alma de los justos, en el momento de la muerte, ascendió al cielo y por lo tanto vienen con Cristo para reencontrarse con sus cuerpos glorificados. Ahora, ¿será que este texto apoya esta idea? Pues bien, primeramente, ustedes pueden leer el contexto. No hay mención de la palabra alma. En ningún momento se menciona la palabra alma. Por lo tanto, no podríamos nosotros asumir que el texto está hablando de que las almas inmortales, inmateriales, conscientes, vienen con Jesús en su segunda venida. De hecho, hay otros textos donde se menciona que Cristo vendrá con sus ángeles y que los justos serán resucitados para recibir acción en el aire. Ahora, ¿cómo podemos entender este texto? Primero, el contexto está hablando de la resurrección. Miren cómo dice el versículo 14. El mismo versículo nos está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Por lo tanto, el mismo texto nos está indicando el tema. El tema trata de la resurrección. Ahora, hay una palabrita que nos va a permitir entender a qué se refiere con Jesús traerá, que es la palabra así también, que es un conector que va a conectar la frase, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y ahora viene este conector,
así también. Es un conector que indica igualdad, semejanza. Es decir, así como Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Pregunta, ¿cómo Dios va a traer a los que durmieron con Jesús? Así como Cristo murió y resucitó. Es decir, Dios, por medio de Jesús, resucitará a los que durmieron en él. ¿Cómo lo sabemos? Por el conector que conecta a los que durmieron con Jesús con la resurrección de Jesús. Como Cristo murió y resucitó, así también, de la misma manera, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ya? El término traerá significa que Dios va a levantar, que Dios va a sacarlos del sepulcro, que los va a traer del polvo a la tierra, a la superficie de la tierra. Muy bien, hasta aquí. Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Se comprende lo que hemos estado diciendo? ¿Hay alguna pregunta? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos ahora a leer un texto que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 5. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 1 en adelante. Segunda de Corintios 5, la frase que ha sido muy torcida es la que encontramos en el versículo 6. Versículo 6 y el versículo 8. Vamos a leer estas frases que son controversiales. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, este texto pareciera indicar que existe la posibilidad de estar en la presencia del Señor en ausencia del cuerpo, ¿cierto? Porque el versículo 8 sí lo dice. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Muy bien, ¿qué significa esta idea? Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, para entender a qué se refiere Pablo con estar ausente del cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Mira cómo dice 2 Corintios 5, 1 en adelante. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, este versículo es clave, porque Pablo lo que está haciendo es comparar nuestra existencia actual, ¿ya? Nuestra existencia en cuerpo actual. Por eso él dice en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, haciendo referencia al cuerpo, a su cuerpo terrenal actual en la tierra, se deshiciere, ahora él lo va a comparar con la realidad de recibir otro cuerpo celestial, no de esta creación, no hecho de manos. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, miren qué interesante que el mismo Señor Jesucristo hace mención de esta idea en el libro de Marcos, cuando Cristo dice, destruir este templo, haciendo alusión a qué cosa? A su cuerpo, hablando del templo de su cuerpo. Y dice el libro de Marcos, y en 3 días lo levantaré, no con mano. Y explican los evangelios que estas frases de Cristo hacen referencia a su resurrección, a la muerte de su cuerpo mortal, corrompido por el pecado, y resucitado con un cuerpo no de esta creación, material, glorificado, no corrompido por el pecado, ni sujeto a la muerte. Por eso el apóstol comienza en el versículo 1 haciendo este contraste, esta comparación entre nuestra existencia actual con nuestro cuerpo mortal, terrenal, corrompido, sujeto a la muerte, versus el que recibiremos de Dios. Por eso el versículo 1 dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y usted me puede decir, hermano, ¿cómo sabemos que Pablo está haciendo referencia al cuerpo? Porque más adelante nosotros vamos a encontrar palabras similares y la palabra cuerpo en el mismo texto. Miren cómo dice el versículo 2. Vamos a ver al versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ya? Miren qué interesante que Pablo utiliza la misma palabra revestido que utilizó en 1 Corintios 15, donde dice que este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Ahora, versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo mortal, corrompido, dice, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal, miren qué interesante, este tabernáculo es un tabernáculo que se deshace y es mortal. Las mismas características del cuerpo en 1 Corintios capítulo 15. Ahora, dice, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Versículo 6 ahora. Miren cómo dice Pablo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, pregunta, ¿en qué cuerpo? En el actual, terrenal, corrompido. Pablo dice, así que vivimos confiados, confiados de que tenemos un edificio, un cuerpo, ¿cierto? Que el Señor nos dará, incorruptible, vestido de inmortalidad. Y Pablo dice en el versículo 6, mientras tanto estamos en el cuerpo, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pablo dice, mientras nosotros existamos en esta tierra con este cuerpo mortal que se deshace, estamos ausentes de la presencia del Señor. Y es lo que las escrituras confirman en toda la Biblia. Solo podemos estar en la presencia del Señor con un cuerpo inmortal, no sujeto a la muerte, con un cuerpo incorruptible.
Pablo dice, mientras estemos con este cuerpo terrenal, estamos ausentes del Señor. Ahora, miren cómo sigue diciendo el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Pregunta, ¿ausentes de cuál cuerpo? De este cuerpo mortal corrompido. Pablo lo que está diciendo, quisiéramos, anhelamos, deseamos estar ausentes de este cuerpo, es decir, ya no tener más este cuerpo y estar presentes con el Señor. Ahora, según el resto de las epístolas de Pablo, ¿cómo esperaba Pablo estar presente con el Señor? Dice Tesalonicenses, dice Primera de Corintios, que Pablo esperaba estar presente con el Señor con un cuerpo inmortal, ser revestido de inmortalidad. El problema es que muchas personas, cuando leen el versículo 8, como Pablo no hace mención de estar presente en el Señor con un cuerpo glorificado, como Pablo omite eso en el versículo 8, muchas personas caen en el error de que la frase ausente del cuerpo y presente en el Señor da a entender estar en la presencia de Dios de manera inmaterial sin el cuerpo. Cuando el contexto, y según el resto de las escrituras, Pablo lo que hace es simplemente decir que él quiere despojarse de este cuerpo mortal y recibir el cuerpo inmortal para estar con Cristo. De hecho, lo dice el versículo 4. El versículo 4 dice que quisiéramos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ya el versículo 4, el apóstol nos está diciendo que el deseo de él es que este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Y luego en el versículo 8, ¿cierto? Él repite esta idea, pero omitiendo la idea de recibir un cuerpo inmaterial, o sea, de recibir un cuerpo inmortal. Dice, deseo estar ausente de este cuerpo, pero presente con el Señor. ¿Presente cómo? Con un cuerpo resucitado, glorificado, ¿cierto? Em, Sin mancha de pecado. Ahora, lo interesante es que de esta misma forma nosotros debemos entender el texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere Pedro? A este cuerpo mortal, corruptible, que se deshace. Dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué significa abandonar el cuerpo? Ser muerto. Debo abandonar el cuerpo. Ser muerto. Y de hecho, más adelante lo dice el texto. Dice así, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, hablando de la muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Cuando Pedro hace mención de abandonar el cuerpo, es simplemente la idea de ser muerto, de ser muerto. ¿Por qué? Porque en la muerte el cuerpo vuelve al polvo, se deshace, ¿ya? De hecho, aquí no está hablando de
ningún alma, ustedes pueden leer el texto, el contexto no hace mención de alma, no hace la idea de ir al cielo, no habla nada de eso. Solamente muchos se confunden, como Pedro dice, abandonar el cuerpo, automáticamente las personas creen que es referencia a un alma que sale del cuerpo. El resto de las escrituras demuestra que no existe tal idea de un alma inmortal, inmaterial y consciente que sale de él. ¿Ya? Simplemente el término abandonar el cuerpo es morir. Es que este cuerpo mortal se deshaga, vuelva al polvo. Miren cómo dice ahora Filipenses 1:23. Vamos a leer un texto más, que es el de Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué ocurre con este texto? Muchas personas hacen un contraste. ¿Cuál es el contraste entre el versículo 23 y el 24? El 24 hace mención de quedar en la carne, mientras que el 23 hace mención de partir y estar con Cristo. Como el versículo 23 no hace mención de estar con Cristo con un cuerpo inmortal, las personas llegan a la conclusión de que no quedar en la carne y estar con Cristo significa entonces de que Pablo esperaba estar de manera inmaterial en el cielo con Cristo. ¿Ya? Ahora, recordemos, hermanos, que en el resto de las escrituras el apóstol esperaba encontrarse con Cristo con un cuerpo inmortal glorificado. El hecho de que omita esta idea en ciertos textos no significa que no exista o no significa que él no esperaba estar así. Recuerden que en la Biblia se complementa. Un versículo no da todos los detalles necesarios para entender el texto. Debemos comparar versículo con versículo. Lo que uno no dice es complementado con lo que dice el otro. ¿Ya? Por eso, cuando Pablo dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, debemos entender nosotros automáticamente que el deseo de Pablo, como lo ha manifestado en las otras epístolas, era de estar en la presencia del Señor Jesús con un cuerpo inmortal, glorificado, que se dará en la resurrección. Ahora, el versículo 24 nos dice, pero quedar en la carne es más necesario. ¿A qué se refiere el apóstol con quedar en la carne? Es más necesario por causa de vosotros. Es una referencia a seguir siendo parte de esta vida terrenal. Quedar en la carne. Quedar en esta existencia actual por causa de la iglesia. El apóstol estaba en un dilema. El apóstol estaba en un dilema. ¿Cuál era el dilema? Que para él el morir era ganancia. Pues de hecho, Pablo estaba seguro de que la corona de la vida le estaba reservada. Y por eso Pablo dice, para mí, en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más, versículo 22, si el vivir en la carne, es decir, en esta existencia actual, con este cuerpo, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, está la opción de morir y está la opción de vivir y seguir siendo útil para la causa. Y Pablo está en estrecho, porque si él muere,
Él sabe que va a resucitar. Es ganancia. Y si Él vive, Él sabe que de alguna manera va a ser en bendición para la iglesia. Entonces, ante estas dos situaciones, Pablo está puesto en estrecho. Y luego él presenta una tercera opción, que es muchísimo mejor, y que es la opción de estar en la presencia de Cristo. Por eso dice el versículo 23, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, ¿cómo Pablo esperaba estar en la presencia de Cristo? Pues bien, con un cuerpo inmortal, incorruptible, de carne. El asunto es que como Pablo omite eso en el versículo 23, muchos creen que Pablo esperaba estar en la presencia del Señor fuera del cuerpo de manera inmaterial. Muy bien, hermana Camila, quiero ahora darle el espacio a los hermanos para que puedan hacer alguna pregunta o si necesitan ellos que podamos repetir alguna idea que haya sido mencionada. Y vamos a ver si hay algún hermano que tenga alguna pregunta, alguna duda que haya quedado anotada durante el tema. Este es el momento, queridos hermanos, para poder hacerla a nuestro hermano Miguel. Él pueda, cierto, tomar los puntos que quizás para ustedes no fueron tan claros o alguna duda que les haya surgido. No sé si hay alguien que quiera hacerlo. Recuerde, cierto, que los demás temas se han estado enviando al grupo de WhatsApp. Allí puede repasarlos, ¿cierto? Nuestro hermano, ¿cierto? Lo va a enviar durante la semana también, el de este día viernes. ¿No hay ninguna pregunta? Espero, hermanos, haya quedado clara la idea. Espero hayan, cierto, podido estar atentos a los textos. Recuerden, y se los comento porque esto sucede mucho en la Biblia, y por eso es muy importante el comparar texto con texto. Hay versículos que omiten otras realidades, pero eso no significa que no existan. Como por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, Cristo no hace mención de 1000 años entre la primera resurrección y la segunda. Él omite eso. No significa que no exista. Simplemente Cristo ve bien en solamente hacer mención que habrán dos resurrecciones. ¿Cómo sabemos que habrá un tiempo de 1000 años? Cuando comparamos este texto con el texto de Apocalipsis. Lo mismo ocurre con algunas epístolas de Pablo. Omite ciertas realidades, pero eso no significa que no exista. ¿Ya? Recuerden, hermanos, la regla de comparar texto con texto, porque uno de los mayores problemas al momento de interpretar las escrituras es el desconocimiento de otros textos que hablan del mismo asunto. Y es por eso que no hay claridad. Quiero dar un ejemplo. ¿Quién creen ustedes que va a tener una mejor comprensión del ministerio de Cristo? ¿Una persona que solamente lea el libro de Mateo? ¿Una persona que solamente lea los cuatro evangelios? ¿O una persona que lea, cierto, tanto los evangelios como el Apocalipsis? Mientras más nosotros comparamos los diferentes textos que hay, más comprensión vamos a tener. Hoy en día hay muchos pastores, muchos maestros que comprenden la Biblia a partir de uno o dos o un par de textos y desconocen el resto de textos que la escritura tiene para, cierto, aclarar aquellas cosas que parecen difíciles.
Por eso, hermanos, en estos estudios que hemos dado, hemos visto cuál es la idea que se ha distorsionado y hemos visto cómo en la Biblia y en varias partes de las Escrituras se presenta de manera diferente a lo que la gente cree comúnmente. Muchas gracias también, hermano Miguel, por ese ejemplo, ¿cierto? Esa aclaración que nos sirve no solamente para este tema, sino, ¿cierto?, para otros temas que uno, ¿cierto?, puede estudiar de manera individual. Volvemos a preguntar, ¿cierto?, a nuestros hermanos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quizás no haya quedado claro? Al parecer, ¿no? Así que agradecemos a nuestro hermano Miguel nuevamente por la disposición de traer a nosotros, ¿ciertos? Lo que él ha estudiado con anterioridad, con tiempo. Y, ¿cierto? Agradecemos al Señor por la oportunidad, ¿cierto? Que es para nosotros tenerlo aquí, ¿cierto? En el grupo. Bien, vamos entonces a finalizar, hermano Miguel, palabras finales y, ¿cierto? Que por favor pueda despedirnos con una oración. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y eterno Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, que nos has permitido poder disfrutar en compañía tuya. Nos has permitido, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra y poder sentir cómo tu Santo Espíritu trae a nuestra memoria tu palabra y cómo nos permite poder entender de manera correcta el significado de tus palabras. Gracias, buen Dios, por esta hermosa bendición. Ayúdanos a compartirlas con las personas que queremos, con las personas a quienes queremos entregar esperanza y permítenos, Señor, poder serte fiel. Permítenos, Señor, poder amarte por sobre todas las cosas, aún más que nuestra vida. Ayúdanos a comprender que tú, buen Dios, nos tienes preparada un edificio, una morada celestial inmortal. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de la vida eterna. Perdónanos por nuestros pecados y al entrar en tu santo día de reposo, permite que nuestra mente pueda, Señor, estar en comunión contigo. Permítenos, Señor, poder contemplar tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Miguel, nuevamente. Agradecemos también a nuestros hermanos que se han conectado, se han dado cita en esta noche. Que el Señor les bendiga y desde ya es cierto que tengan un hermoso día sábado. Para Chao, activar sus chao. micrófonos y desearles un feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, nos vemos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Un abrazo.